Muy buen día, amigas y amigos. Les damos la bienvenida al capítulo 106 de la cuarta temporada de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy vamos a charlar acerca de, pues ya la segunda parte de esta conversación que hemos estado teniendo con las inteligencias artificiales, pero específicamente vamos a explorar algunos temas que tienen que ver con el embarazo adolescente y temas también relacionados o afines. Así que no se pierdan nuestro programa. Aquí quédense para acompañarnos. En vivo, desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Los invito a que se queden con nosotros, a compartir este podcast a sus familiares y amigos para promover la reflexión sobre el cuidado de nuestra salud mental de manera integral. Les recuerdo que pueden escucharnos en nuestra cuenta de YouTube, en Spotify y en Google Podcast, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Soy César Mendoza y como cada semana me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amigo Ricardo García. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, aquí muy emocionado por ese tipo de dinámica. Creo que nos estamos enganchando algo, pero vale la pena, ¿no? Porque ahorita ya está como una tendencia en donde pues todos lo estamos buscando por todos lados y creo que es una herramienta que cada vez le están metiendo como mucho más calidad, ¿no? Entonces yo creo que esto nos va a sorprender. Yo creo que cuando en el siguiente año va a haber una cosa a lo mejor que nos va a estar sobrepasando. Muy interesante. Sí, cada vez están creándose más opciones para poder elegir entre las inteligencias artificiales. Algunas aún todavía les hace falta, ¿no? Así como que un poco más de desarrollo, pero la que hemos estado utilizando es la de Microsoft Bing, que es la que pues al momento más o menos tiene cierta estabilidad y que además también otra de sus ventajas es de que está conectada en línea y puede también hacer consultas de información pues mucho más actualizada en comparación con algunas otras que también pues tienen cierta popularidad. Y en este caso, como decíamos, pues vamos a explorar un poco acerca del tema del embarazo y vamos a tratar de recrear un poco como esta situación en la que quizás un joven, un adolescente que pues no conoce mucho de la vida, ¿no? Ni de cómo resolver a lo mejor ciertas cosas, de pronto pues quiere tener respuestas y a lo mejor no se acerca con alguien, algún profesional o alguien que le pueda dar una mejor orientación y pues en principio pues en la desesperación pues a lo mejor entra a consultarlo directamente con alguna de estas inteligencias y bueno, quizás el primer planteamiento que le podríamos poner es así tal cual, ¿no? Como lo diría quizás un adolescente, embaracé a mi novia, ¿qué hago, no? Claro, sí, vamos a ver qué tipo de opciones nos da. Porque luego es una cuestión, y bien importante que menciona César, la cuestión de poderse comunicar con los familiares, que de repente no es como la más viable, porque pues luego se van a enojar, ¿no? Los adolescentes se van a enojar con los papás y los papás con ellos, y el regaño, entonces mejor me lo evito y lo busco. A ver qué puedo hacer. Pues mira, ya nos está respondiendo. Nos dice que es importante que hables con tu novia y le brindes todo tu apoyo en este momento. Juntos pueden tomar una decisión informada sobre qué hacer a continuación. Si deciden continuar con el embarazo, es importante que reciban atención prenatal adecuada y sigan las recomendaciones de su médico para asegurar la salud de la madre y el bebé. Si necesitas más información o apoyo, te recomiendo que consultes con un profesional de la salud o un consejero. También hay organizaciones que ofrecen servicios de asesoramiento y apoyo para personas que enfrentan embarazos no planificados. ¿Qué te parece esta respuesta? Pues muy neutra, ¿no? Al comienzo creo que muy neutra en el sentido de buscar como lo mejor. Como cuando llega a haber algún terremoto, alguna catástrofe, ¿qué hacemos primero? Guardar la calma, ¿no? Ajá. Entonces creo que es como que da un poquito de esa instrucción. Ya en la parte como de apoyo, en la cuestión de otro tipo de enfrentar el embarazo no planificado, ¿no? Ahí eso también a mí me dio un poco así como que la idea de que no habla precisamente como de interrumpir el embarazo de un aborto, claro, pero se habla como de que puede haber alguna otra opción, ¿no? Ajá, hay una posibilidad. Caso de que no se quisiera a lo mejor como continuar con él. Lo que me parece muy importante, que también en la vez anterior lo habíamos notado, es que hacen estas recomendaciones, ¿no? De acudir con un profesional de la salud y que pues a través de esto pues reciba una retroalimentación o información pues mucho más adecuada. Eso me parece excelente, ¿no? Que se siga haciendo. Y en este otro punto, pues sí, también como que sería muy interesante entonces ahora preguntar, ¿y qué tal que no era planificado y no queremos continuar con el embarazo, ¿no? Ajá. ¿Qué opciones podría haber? Bueno, ya nos contestó. Hay varias opciones para interrumpir un embarazo. La opción más segura y efectiva es acudir a un profesional de la salud para recibir atención médica adecuada. Me parece perfecto. Okay. En México, la interrupción legal del embarazo está permitida en la Ciudad de México y en algunos estados del país.
Si no vives en una de estas zonas, es probable que puedas viajar a una clínica que ofrezca servicios de aborto seguro. Otra opción es el aborto con medicamentos. Este método implica tomar 2 medicamentos diferentes, mifepristona y misoprostol. La mifepristona se toma primero y luego se toma el misoprostol unas horas después. Este método es seguro y efectivo si se usa antes de las 12 semanas de embarazo. Es importante que hables con un profesional de la salud para obtener más información sobre las opciones disponibles y recibir atención médica adecuada. Creo que ya entramos en algo de polémica, ¿no? Sorprende un poco, ¿no? O sea, que ya te dé como que los medicamentos tal cual que se pueden utilizar de manera muy específica. Sí, te dice como las horas, o sea, después de algunas horas, estamos hablando de 12 semanas, de 3 meses, ¿no? O sea, antes de que cumplan los 3 meses, se puede todavía, ¿no? Como alcanzar a hacer. La prueba de embarazo, pues eso es como rápida, ¿no? Se puede alcanzar a ver como la compra una persona en la farmacia y ya. O la prueba, la pastilla del día siguiente, pues también puede ser algo que puede claro, ser también es como esa accesible, parte, ¿no? De manera mucho más inmediata. Esto sería en caso, pues, de que se haya pasado un mes. Haya dejado pasar el tiempo. Claro, sí. Y que hasta después se haya, a lo mejor, pues, caído en cuenta de que sí había estado embarazada, ¿no? La chica. Y que fuera antes de los 3 meses. Sí, de los 3 meses. Está viendo yo ahorita, así comenta algunas cosas importantes, ¿no? En México se puede hacer, hay algunas cosas legales. Pero está permitido solo en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, ¿no? Yo dije, a lo mejor si la persona es acá de Morelia va a decir así como no, pues no soy, voy a buscar alternativas, ¿no? Pero que ni siquiera haya llegado a lo mejor la persona a pensar eso, ya te está dando una opción en cuestión de medicamento, ¿no? Yo creo que será cuestión también de ver, bueno, esa cuestión de medicamentos, qué tanto están como a la venta de manera legal o de manera sin necesidad de prescripción médica, ¿no? Claro, ¿no? Porque médica. Vamos a pensar que es un chavito de 14 años. Vamos a ponerlo en esa edad como situación así como de ching, algo pasó, ya no sé qué hacer. Porque igual si lo vemos como una persona de 18, ya hay como posibilidades de viajar a México, de que tenga un amigo que conozco de tal lugar, no sé, bueno, me estoy imaginando, ¿no? Nos dice que en el caso de nuestro país, que no, estos medicamentos no son de venta libre y deben necesariamente de ser formulados por un médico según la condición para la que vaya a utilizarse. O sea, yo lo que entendería es que, o sea, no es que precisamente estos medicamentos o fármacos se hayan diseñado específicamente para abortar, ¿no? Claro, sino que entre los efectos secundarios que pueden traer consigo, los dos lo provocan, ¿no? Lo saca. También es importante que tengas en cuenta que ese medicamento puede producir efectos secundarios y complicaciones graves si no se usa correctamente. Claro, no, es como una situación Creo que la pregunta obligada sería esa, ¿no? ¿Cuáles son los efectos secundarios y complicaciones? ¿O cuáles podrían ser, ¿no? Secundarios y complicaciones. Porque ahorita yo estoy pensando como adolescente, ¿eh? O sea, no es que esté dando ideas para nada, es una cuestión como de pensar en ese momento. La idea es de que pues irme a México va a estar carísimo, ¿no? Y el hecho de pues cómo voy si soy menor de edad y luego a quién me voy a acercar si luego mis papás a lo mejor se enojan o no me comunico con ellos, que es lo que pasa mucho en nuestra cultura, no digo que todos, la mayoría son de esa forma, que luego por eso es una situación bien complicada, ¿no? Es que lo primero que se llegaría a pensar es cómo lo resuelvo yo solo, ¿no? Sin que nadie se entere. Claro, sí. Aún a pesar de que las recomendaciones ahí están, ¿no? Es decir, no, es que hay que acudir con algo legal, a un médico, ¿no? Profesional en ese sentido. Exacto. Pero bueno, aquí también la idea es que precisamente podamos estar como reflexionando y analizando sobre estas respuestas, ¿no? Dice que los posibles efectos secundarios del uso de mifepristona y misoprostol incluyen mareo, náuseas, diarrea, vómito, debilidad y sangrado más intenso que en el ciclo menstrual habitual. O sea, esto pone en riesgo, ¿no? A la chica. Claro, no, o sea, si es más sangrado, estamos hablando de un proceso interno, ¿no? En el útero que está como moviéndose. Y que puede poner en riesgo a la chica incluso pues, claro, de una pérdida excesiva de sangre y quizás hasta en riesgo de muerte. Entonces, de ahí la importancia de que aun y cuando pudieran por cualquier razón a lo mejor llegar a tener acceso a este tipo de medicamentos, que no se siga este procedimiento solos, ¿no? Sino que sea siempre acompañado de un profesional. Profesional, porque luego puede existir el amigo del primo, del otro amigo que sí lo hizo y que funcionó y que tú también utilízalo, ¿no? Y sabemos que cada cuerpo pues es muy diferente en ese aspecto, pues entonces mejor le hago caso a mi amigo que voy con un médico si te estoy diciendo que no tengo dinero. También dice que se han presentado reacciones alérgicas, hipotensión, aturdimiento, asma, pérdida del conocimiento, infección posterior a la interrupción del embarazo, infección bacteriana, septicemia, shock séptico, taquicardia e incluso la muerte. No manches. Digo, no es por asustar, ¿no? Pero sí, no por nada. O sea, finalmente, estas son algunas posibles reacciones y que hay que estar también muy al pendiente de poder llegar a cubrirlo, ¿no? En caso de que
se llegan a presentar. No, y es que vamos a pensarlo en ese término. A lo mejor muchas personas puede que lo hayan utilizado porque pues si está saliendo ahí también es como una información que ya está masticada dentro de Internet, ¿no? Entonces muchos conocemos Internet, puede que ya haya sido consultada, a lo mejor no por el chat, sino pues buscando alguna cosa, y que sabemos que no todos los cuerpos son iguales, ¿no? Y que también está esa indicación, o sea, una cuestión de incluso la muerte. Hablamos de que si una persona, por ejemplo, tiene algún problema orgánico o alguna situación de enfermedad que no sepa y que toma estas características de sustancia, le puede provocar algo muy fuerte, ¿no? O sea, dice que puede provocar algo de asma. ¿Qué tal si la chica tiene asma y luego le provoca una situación más grave y no se puede controlar? Empeora la situación. Si tiene problemas taquicardios o cualquier situación, ¿no? Que tenga que ver como con ese aspecto, sin saberlo, ¿no? Nada más por la desesperación de decir, no, mejor me lo tomo y no pasa nada y ya nadie va a saber. Aquí nos sugieren otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué otras opciones existen para interrumpir un embarazo? A ver, vamos a ver qué respuesta nos puede dar. La principal recomendación que aquí nos mencionan y que siempre es importante mencionar es consultar con un profesional de la salud para que oriente sobre la mejor opción. Las opciones serían aborto médico, se realiza con medicamentos y es una opción segura y efectiva en las primeras semanas del embarazo. Aborto quirúrgico se realiza en un centro médico y es una opción segura y efectiva en las primeras semanas del embarazo. Aborto por aspiración se realiza en un centro médico y es una opción segura y efectiva en las primeras semanas del embarazo. Coinciden que siempre sea en las primeras semanas del embarazo. En las primeras semanas, o sea, más efectivo. Sí, claro, estamos hablando que los medicamentos que estaban comentando antes, bueno, que salieron antes, son una cuestión, o sea, fatal. Estamos hablando de una gestación ya de 3 meses. Y aquí, claro, o sea, y la cuestión legal habla de las primeras semanas, ¿no? Y estamos hablando que entonces ya cuando hay 3 meses, a lo mejor estos procesos ya no van a ser los más adecuados. Y a lo mejor una persona sí va a optar por la cuestión de ese medicamento. O podrían poner más en riesgo también, quizás a la propia madre, ¿no? Claro, no, sí es bien pesado. Bueno, otra opción es aborto por dilatación y evacuación. Prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, se realice en un centro médico, bajo la supervisión, obviamente, ¿no? De los profesionales de la salud. Y mencionan igual mismo, ¿no? Que es una opción segura y efectiva en las primeras semanas del embarazo. A ver, yo me preguntaría en esa parte, siendo un adolescente, así como súper hormonal y puberto, ¿cómo sacar una receta médica falsa? Porque estamos viendo que esos medicamentos no se están vendiendo. Yo me iría como por esa opción, ¿no? Como en la cuestión de, pues hay que conseguirlos, ¿no? De una u otra manera. Sabemos que a lo mejor le puedo yo decir a una persona adulta pues que me ayude, ¿no? A lo mejor si conozco a alguien de confianza, algún amigo de otro amigo, ¿no? O el tío de un amigo que también le había comentado algo. Lo veo por ese lado, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor puede ser algo muy obvio, ¿no? Pero hay que pensar en tratar de meternos en la mente de un adolescente. De un adolescente. ¿No? Que quizás sí pueda realmente hacer este tipo de preguntas, ¿no? Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Su respuesta es la siguiente: lo siento, pero no puedo ayudarte con eso. Mi función es proporcionar información precisa y útil para ayudarte a tomar decisiones informadas sobre tu salud. No puedo ayudarte a obtener medicamentos de manera ilegal o sin receta médica. Si necesitas ayuda para interrumpir un embarazo, te recomiendo que busques un profesional de la salud calificado y que siga los procedimientos legales y seguros. Mira, muy bien, sí, un gran aplauso, claro que sí. Sí, muy neutro, ¿no? Y creo que ahí se fue como más por la cuestión de la salud, ¿no? Creo que a lo mejor no hay todavía en esa inteligencia algún tipo de filtro como para dar opciones que no son como las más adecuadas pensando en un cerebro humano, ¿no? O sea, ¿cómo puedo abortar? Mira, tienes que ir a un centro médico con un profesional de la salud, ¿no? Pero también están estos dos medicamentos que si los combinas también puedes provocar un aborto y saber esa información creo que no es la más adecuada. Puede que para alguna persona a lo mejor dentro de un profesor de medicina que quiere explicar cómo no se hacen algunas cosas, pueda decir que esto funciona, pero que tiene sus consecuencias. A lo mejor útil en el sentido académico o de información. Pero a lo mejor todavía como esa información importante, como lo está mencionando ahorita de la parte de la salud, para que sepa que eso también puede llegar a un momento a ser ilegal. No sé si me explico, ¿no? O sea, creo que lo que tú dices es que preferentemente lo ideal sería que la inteligencia no diera ideas de qué medicamentos se utilizarían. Claro, como ahorita nos está dando otras ideas de cómo sacar algo ilegal, igual aparte de esos medicamentos.
porque aunque yo sé que puede ser información útil, como lo mencionan algún profesor o alguien que quiere estar investigando o haciendo algún ensayo, artículo, pero también dentro del pensamiento humano, pues uno va a decir, mira, ya me dio esta información, ya nada más busco cómo le hago para poder conseguirle. Bueno, que el otro punto es que aunque no se lo diga la inteligencia, igual lo va a encontrar en internet. Sí, Porque sí, la cuestión es de que incluso en algunas de las manifestaciones llegan a poner en los carteles este tipo de recetas, ¿no? Por así decirlo. Sí. Entonces, eso es algo que le va a llegar por algún otro medio. Sí, Por videos de TikTok o cualquier otro. Yo he visto ese tipo de marchas. videos de algunas personas que son como más afines ideológicamente al tema de la interrupción del embarazo, en donde comparten las recetas tal cual, ¿no? Con los medicamentos. El detalle que les falta ahí mencionar y que no lo hacen es de que, primero, estos no son de libre venta, ¿no? O sea, no es de que puedas ir a la farmacia y los puedas conseguir fácilmente. Y la otra es que tampoco es que se menciona así como de manera tan reafirmante el punto de que esto va a conllevar un riesgo para la salud de la propia persona, por los efectos secundarios que pueda tener consigo, por las reacciones, sobre todo cuando no se hace de una manera adecuada, acompañada por un profesional de la salud, y que se espera o se pretenda, porque a lo mejor hasta yo desconozco ese punto, ¿no? De que pueda llegarse a conseguir a través de estas personas ese tipo de medicamentos y que puedan asumir como ese papel, ese rol, a lo mejor de incluso estarle dando esa prescripción a las chicas que se puedan estar acercando sin una supervisión médica. Claro, y que también, ahorita que mencionas esa parte, va a llegar como por muchos medios, ¿no? La información. Y a lo mejor lo que buscamos respecto a qué es lo que hace, qué efectos secundarios tienen esos medicamentos, a lo mejor no lo va a pensar un adolescente, ¿verdad? A lo mejor va a decir, ya me dijo estos medicamentos, voy a buscar la cosa para poder encontrarlos. Pero pues no te lo dijo al principio, como mencionas, o sea, no te dijo las características del riesgo que puede ocurrir. Nada más te dijo, también sirven para abortar, ¿no? Entonces creo que hay también la cuestión de esa inteligencia. Lo puedes usar de esa manera, porque yo los videos que he visto te dicen como incluso la dosis que se necesita y pues la frecuencia, ¿no? Con la que hay que tomarlo, pero curioso, se les escapan esos detalles, ¿no? Como de mencionar los efectos secundarios o las reacciones que puede traer consigo, ¿no? Sí, y ahorita lo que vimos, el hecho de que tiene que ser acompañado de personal médico. Y es que en esa parte es bien importante, creo que todos los que nos estén escuchando, que sean papás o que sean amigos de papás o conozca a alguien que tenga algunos hijos que sean adolescentes, creo que es bien importante que puedan escuchar esa información porque es muy, muy útil, ¿no? O sea, ahorita existe una cuestión muy libre en muchos aspectos, ¿no? De pensamiento, de actividades, de lo que sea. El hecho de que ya un adolescente o hasta un niño tenga un celular implica muchas situaciones muy complicadas en el sentido de que en internet hay muchas cosas, por más de que sea como, yo le puse internet kids, ¿no? Porque nada más es para niños, de todos modos los niños se van pasando información, ¿no? Se comparten mucha información y son maestros en la cuestión de estar borrando, ocultando, vaciando. Entonces yo creo que es bien importante tener esto en cuenta porque luego puede haber información que ellos no van a saber masticar, ¿no? Porque dice lo importante de la salud, ¿no? Y pues la hablamos nosotros que ya somos adultos y decimos, pues sí, o sea, tiene que ser a través de un profesional. Obvio. Pero pues ellos van a decir como que no, ya, lo necesito, ¿no? Lo ocupo. Efectos secundarios, no me importa, pues ahí lo dijeron y también si lo mencionan en videos, en lugares, en marchas, pues es una receta que ahí está, no sé qué problemas puede existir. Y al rato con todo lo que estamos viendo, no es por nada que esos efectos secundarios existen, ¿no? Claro. Ahora, algo curioso de la inteligencia artificial es que después de la respuesta ponen etiqueta así como de alerta, ¿no? Puede ser que sea el momento de pasar a un tema nuevo. Sí, ya no hablemos de eso. Espera, ya no hay que seguir hablando de estos temas, ¿no? Sí, nos puso lo mismo, ¿no? En la cuestión como del capítulo anterior, en la parte como del suicidio, ¿no? En algún momento también nos puso así como que ya vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Creo que está muy bien, creo que todavía hace falta, igual como en ese sentido de la salud y cómo seguir promoviéndola, que a lo mejor el análisis de diferentes actitudes y pensamientos humanos que la inteligencia artificial puede identificar con algunas palabras. Que es lo que decíamos, ¿no? No puede superar una inteligencia artificial, por lo menos en estos tiempos, ahorita, a la parte del psicólogo, porque el psicólogo va a empezar a interpretar ciertas palabras, cómo las dices y el contexto y en el momento en el que las dices, ¿no? Su discurso tiene mucha información muy importante y entonces a través de eso es como ¿por qué me está preguntando esto, no? Bueno, ahí estamos ventilando un poquito lo que hacemos los psicólogos a momentos, pero pues en una inteligencia artificial va a faltar que tenga esa información, ¿no? Para cuando me pregunte algo, decir, va por este camino, mira, o ya me dijo antes, o me preguntó antes otra cosa. Entonces voy a manejarle diferente para que no ponga en riesgo su vida.
No sé, lo pienso como de ese lado, ¿no? Ya casi nos está forzando a hablar de otra cosa porque ya ni siquiera da la opción de hacer más preguntas. Sí, ahí nos va a agarrar la IP y nos van a agarrar. ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes son? Ajá. Sí, por eso bien importante, ¿no? La cuestión de Sí, otra información. nos sacó. Nos invitó a que habláramos de otro tema, ¿no? ¿No? A reiniciar, ¿no? Todo lo que el... llevábamos ahí. Sí. Bueno, Hasta de alguna manera, Ajá. hasta cierto punto, pues podría ser pues, algo que pueda persuadir, ¿no? Como decir, ya no seguir como indagando algo que metido sí en pueda eso. llevar a que más bien como que conduzca a que las personas pues opten quizás más como por hacerlo por sí mismas, ¿no? Sí, claro, es una cuestión bien importante y tiene que ver con ese aspecto. Yo he dado clases en algunas instituciones, que es como cuestión de secundaria y preparatoria. No tienen mucha información sobre la cuestión de algunos métodos anticonceptivos más importantes. Yo les decía, quiero que expongan, por ejemplo, pónganse por pareja, expongan 3, pongan como la eficiencia que tiene tanto en la cuestión del embarazo y la transmisión de enfermedades también, porque luego uno dice, ay, pero era después del periodo. Entonces no embarazo, sí pues, pero luego también hay enfermedades, ¿no? Y es lo que muchos no conocen. Yo les decía, no toquen el tema del preservativo, el DIU, ni el parche, ¿no? Hablen del que quieran menos de esos. Que sí había chavos que me decían, ¿y se puede el condón? Porque preservativos vamos a explicar un poquito, ¿no? En ese aspecto. Creo que a lo mejor podría funcionar algún tipo de pregunta en que cuál método anticonceptivo puede ser como el más eficaz contra las enfermedades de transmisión sexual. Porque sabemos que el condón, pues de alguna forma, pues previene muchas cosas, ¿no? Y es el más, de alguna forma, vendible y efectivo en esos aspectos. Pero en esa sintonía, en la parte de los virus, ¿no? Por ejemplo, del papiloma humano, ¿cuál podría ser como los que... Bueno, la pregunta se la hice así como en términos generales, como cuál es el método anticonceptivo más efectivo. Y pues ya nos dio una respuesta. Nos dice que pues claramente son los que tienen la tasa de fallo más baja y que nos pone una lista de 10. El preservativo masculino, el preservativo femenino, que el preservativo masculino y femenino, pues en general, o sea, tanto puede aplicar como para el embarazo como para las enfermedades. Claro, es como el más vendible, ¿no? El más completo de alguna manera. Y el que se puede confiar más. Y es el más común también, de hecho, ¿no? Sí. Otro anticonceptivo, la vasectomía, en tercer lugar. Hoy la ligadura de las trompas, ¿no? O sea, es como entre uno y el otro. Sí. Otro tenemos el DIU, dispositivo intrauterino. Otro es el implante subdérmico, la píldora anticonceptiva combinada, el anillo vaginal, el parche anticonceptivo, la inyección anticonceptiva. Es importante tener en cuenta que la efectividad de los métodos anticonceptivos puede variar según el uso que se les dé y que algunos de ellos no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. Eso. Y bueno, creo que el más común, el más popular y el más accesible, pues llega a ser el preservativo. Sí, claro, sí, el preservativo. Y que hay muchas formas, ¿no? Que se pueden como ir realizando. Que yo creo que es importante investigar, ¿no? Cuando yo dejé esta tarea con los alumnos, de repente pasaba mucho esa situación, ¿no? Me decían, ¿pero cuáles? O sea, ¿cuáles más existen? ¿Se puede decir que preservativos de sabor? Yo no, siguen siendo preservativos, busquen otra diferente. Y se pusieron a investigar, la verdad es que fueron unos chicos que sí sorprendieron bastante porque muchas cosas, ¿no? La espuma, buscar como ciertas cosas y mencionaban el porcentaje del contagio de virus. Entonces era muy interesante esa parte, pero luego es lo que sucede. Y lo que platicábamos, por ejemplo, en uno de los capítulos, cuando invitábamos al director del centro de VIH, que de repente es lo que llegan, ¿no? O sea, llegan y dicen, cuando ya tienen algún virus o ya tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, no se dan cuenta ya hasta que hay como verrugas, salpullidos, mal olor, porque no se dan cuenta de esa parte, no piensan que no sucede nada y de todos modos hay como mucha infección en ese aspecto. En el caso de los métodos anticonceptivos, creo que sí hay mucha información accesible para los jóvenes, ¿no? Desde edades muy tempranas. Sí, sí, hay muchísimo. Primaria, quinto, sexto, ya les empiezan a hablar acerca de esos temas. Algunos, de repente hay escuelas que no lo manejan. Ok, bueno, en secundaria sí es como un poco más obligatorio, ¿no? Sí, en secundaria sí. Primaria puede ser que primaria, sí, ¿no? algunas son muy religiosas también. Que no lo hagan, pero ya en secundaria sí ya es como más un tema que está dentro del currículo, ¿no? Sí, de la ética. En cuanto a información, a mí me parece que sí hay mucha más accesibilidad. Ahora, en cuanto al producto como tal, ahí es donde yo digo que sí es donde tenemos serias dificultades, porque para que un adolescente pueda acceder a un preservativo, claro. Pues en principio se puede llegar a necesitar dinero, ¿no? Como para poder acudir a la farmacia y pues directamente comprarlo, además del valor, ¿no? Que puede significar como el llegar, ¿no? Y decir... unos preservativos, pues por todo lo que puede estar como alrededor, ¿no? De este tema.
que todavía en la actualidad pues sigue siendo tabú para muchas personas. Claro, sí. Y que se le puede ver con ojos así, hasta como de burla, ¿no? Como puede llegar a ser en algunas ocasiones. Pero aún y teniendo pues, el dinero, pues está esa cuestión. Ahora, tenemos el caso de otros jóvenes en los que pues también la cuestión económica pues no es algo tan fácil o tan sencillo. Claro, sí, es más difícil. Cuando yo quiera, puedo ir a conseguirlos y pues es importante que podamos reconocer o identificar en qué otros lugares es posible que también podamos encontrar acceso a estos preservativos o a estos métodos y que no necesariamente tienen un costo. Sí. Algunos hospitales que pueden como brindarlos. Haciendo así como un paréntesis rápido, recuerdo mucho cuando yo puse esta exposición para los chicos, ellos pusieron cuánto costaba, dónde se conseguía y el porcentaje de efectividad, ¿no? De todos los que pusieron, eran como 14, se juntaron en pareja para exponer cada uno 3. Entonces al final fueron 7 que expusieron 3 diferentes. Cada uno, 7 por 3, 21. Sí, ¿verdad? Sí. Perdón, soy psicólogo, no me quiero justificar con eso. No soy matemático. No soy matemático, discúlpenme. Pero 21 formas diferentes, ¿no? Cuánto costaban y dónde los vendían y cuáles eran más efectivos, ¿no? Porque luego pensamos en algunas cosas, ya sabemos que la cultura es bien rara en ese aspecto, y es que la abuela decía que te tomaras ciertas hierbas en la madrugada para que eso funcionara. Otros dicen que... bueno, seguramente se las hay, ¿no? Algunas hierbas anticonceptivas. Sí. Puede que a lo mejor el punto también es ese, o sea, no es de que sean inocuas, ¿no? O sea, para que puedan llegar a tener el efecto de llevar a que se aborte, pues es porque son fuertes. Son bien pesadas, claro, entonces, sí. Es también ahí el tener cuidado, no es magia, porque es posible que también conlleve un riesgo para la persona, ¿no? Aunque sea algo natural. Claro, o sea, también hay que tener en cuenta que hay plantas que son tóxicas o que son venenosas. Claro, comentando desde los hongos, ¿no? O sea, hay mucha cuestión de peligro. Pues en eso también pues, hay que tener cuidado. Bueno, aquí se le hace la pregunta de qué tipo, en dónde se pueden conseguir los preservativos, por ejemplo, que es como lo más popular, lo más común. Nos menciona que, bueno, hay lugares diferentes como los supermercados, farmacias, gasolineras, clínicas y más. En algunos países también se pueden conseguir en la enfermería del establecimiento escolar. Ojalá, ¿no? Que esto fuera así como que de fácil acceso para los estudiantes directamente en su escuela, ¿no? Que ahí en orientación vocacional o en enfermería, a lo mejor pudieran llegarlos a conseguir. Pero pues luego es como la cuestión de que estás incitando a que el niño... de los padres, ¿no? Sí, esa es una cuestión bien complicada, fíjate, porque yo les comento mucho eso a los alumnos en ese aspecto principalmente. Todos en la vida van a llegar a tener un contacto con la sexualidad. Todos, ¿no? En algún momento somos seres humanos. Temprano, ¿no? Por supuesto, y mientras más informados estemos, mucho mejor, porque ya voy a saber qué hacer. Y mientras más preparados y mientras más acceso claro, tengan a estos que sepan y que digan aquí, mira, mejor, ¿no? Apoyo, comunicación. A diferencia de que no los tuvieran. Digo, también es completamente respetable, ¿no? Creo el planteamiento de algunas formas de pensar, de que, pues no, es que se tiene que ser hasta el matrimonio, cosas así por el estilo. Es completamente factible. Claro, ¿no? pero por lo menos, pues la información, ¿no? Hay que ubicarnos en una realidad. Claro, ¿no? sí. O sea, que los padres no van a poder controlar a sus hijos, adolescentes, todo el tiempo, ¿no? Exactamente, y que, pues, es mejor estar preparados, ¿no? Bueno, además dice que existen centros de planificación familiar y asociaciones de lucha contra el SIDA que ofrecen preservativos gratuitamente, y eso sí es verdad. Bueno, al menos aquí en la ciudad de Morelia está el Coesida, sí. que está sobre la calle 20 de noviembre, ¿sí? Casi esquina con Morelos, Norte. Morelos Norte. Y sí, si tú vas y pides, ¿no? Incluso hasta te dan un montón. Los que quieras, los que ocupes, o más, ¿no? Incluso. Y creo que esa es una excelente opción porque pues, son totalmente gratuitos y ahí lo único que se trata pues, es vencer la vergüenza, ¿no? Básicamente de algunas personas y nada más. Es lo que yo digo en algunos aspectos y hasta le comento yo a los chavos porque sí pasa más entre los hombres, ya sabes, ¿no? Es más los hombres que las mujeres en ese aspecto. Y sí me dicen así como, no, pues qué pena, ¿no? O sea, ¿qué van a pensar de mí? Si la persona conoce a mis papás o conoce a otra persona que yo conozco, ¿qué le van a estar diciendo? Si es una ciudad pequeña, ¿no? Un pueblito, pequeño, ¿no? De repente suele pasar. Y yo sí les digo, miren, un preservativo no es muy costoso, es más cara la leche en polvo. Entonces, y los pañales también, ¿no? Entonces, por cuestiones económicas, ¿sabes? Porque lo piensan, ¿no? O sea, es que neta no tengo, ¿no? No tienes, pero sí te alcanza para unos churros, ¿no? Y para un refresco, ahórrale. O sea, lo importante es que uno diga, mejor me cuido en ese aspecto, a tener como otras cuestiones más complicadas, ¿no? Creo que es algo muy interesante. Y no es por hacerle promoción a las farmacias estas que también son muy comunes, ¿no? En todos lados de las colonias. Pero luego a veces hay al 3x2, ¿no? Hay promociones también muy accesibles. Sí, yo creo que es una información muy importante. Me interesaría ver qué dice la inteligencia artificial, igual como en esa situación, qué métodos anticonceptivos son más efectivos contra las enfermedades de transmisión sexual.
Porque creo que la información esa es muy escasa. Bien nos comentaba el director de acá del centro que era difícil porque muchos ni siquiera sabían, ¿no? Del virus del papiloma humano, que puede mantenerse durante años, que ahí se queda, que no hay una cura como tal, más bien como para las verrugas o para todo lo que llega a estar como alrededor. Casos, ¿no? O sea, si no hay una cura, solamente se pueden controlar. Y creo que lo bueno de eso es porque si tienes buenos anticuerpos, creo que reduce mucho el virus, ¿no? Pero eso ya depende de cada persona, o sea, también no es como que nos confiemos. Son como de esos que utilizan el persinarse para método anticonceptivo. Me persino y órale. O la abstinencia, ¿no? Ándale. Algunos también lo pueden ver como una opción. Ándale, sí. Completamente respetable, claro, ¿no? Pero volvemos al punto, ¿no? O sea, finalmente como padres no se puede controlar la conducta, el comportamiento de los hijos, así que es mejor la comunicación, ¿no? Sí, que sea una cuestión libre, porque luego también viene de cultura. No hablamos de una cuestión buena o mala, para nada, y creo que eso estamos muy de acuerdo en esa parte. No es de que sea bueno o malo decirles, habla de una cultura, ¿no? O sea, en algún momento haber un contacto, qué mejor que estén informados. O sea, al final de cuentas lo voy a decir, no, pero es que en mi casa siempre dijeron que eso no se tenía que comentar porque eso era pornografía. Hay cosas de las que nunca se habla. Sí, claro, y jamás se menciona eso, y al rato sale la hija embarazada y la culpa es de la hija, porque ya tenía que saber. Como que, ¿no? El ángel tuvo que decirle. ¿O porque ¿no? qué no se supone que te lo enseñan en la escuela? Ándale también, sí, porque ¿de qué estamos pagando, no? Ajá. Bueno, la respuesta es, una de las formas más efectivas de prevenir enfermedades de transmisión sexual es el uso adecuado de preservativos de látex y protectores bucales. Ok. Que fíjate que eso es algo de lo que no se habla demasiado, ¿eh? Sí, los protectores bucales. Tienes razón, casi no se menciona. Además, se recomienda limitar el número de parejas sexuales y evitar mantener relaciones sexuales con parejas anónimas o desconocidas. Híjole, ahí sí ya pegan la parte de las aplicaciones, ¿no? Porque, pues, sí, no, y los antros también, ¿no? sí, ¿no? En los antros que es como vamos a tomar, mira, ya me pasó su teléfono, ya como que nos hicimos ojitos, vámonos al hotel. Eso es algo bien, bien común en los adolescentes. Común, ¿eh? Mucho, o sea. También es importante no compartir material que pinche o corte, como jeringas, agujas, cuchillas a afeitar, con otras personas. Si tocas los genitales de tu pareja sexual con tus manos, lávatelas antes de tocar tus propios genitales, tu boca o tus ojos para evitar compartir fluidos sexuales. La higiene, ¿no? Básicamente. Muy importante, sí, por supuesto. Es una cuestión de que no es que me limpie como orinando, ¿no? Porque luego uno llegan a pensar eso, ¿no? Como de, ya oriné, ya estoy limpio, ¿no? Ya se limpió. Claro, para luego la limpieza de las vías urinarias. Claro, no, ya no hay ningún problema. Pero algo muy interesante en ese aspecto, la cuestión del látex y protector bucal, fíjate, o sea, estamos hablando de que de los únicos, pues sería el preservativo, ¿no? O sea, el condón sería como el único que realmente haría una prevención en la cuestión de enfermedades de transmisión sexual. Que hay que tener en cuenta que el condón, el preservativo, no solamente se usa para cubrir el pene, sino que se puede recortar y usar como un tipo de tela protectora, ¿no? Para hacer el sexo oral. Sí, en esa parte. Que todos también para el sexo oral hay unas como telitas, ¿no? Muy delgadas, hasta con sabores. O sea, si se mete en internet hay como formas de poder hacerlo. A lo mejor cada persona puede tener como sus gustos particulares o a lo mejor ciertas creencias, pero estamos hablando de esta cuestión que es como muy común, ¿no? Y que hablamos que en lugares muy pequeños, en ciudades muy pequeñas, en municipios, ahí parece que todos andan con todos, ¿no? O sea, es como de, yo también ando con tal persona, que fue mi expareja. Entonces ahí también menciona, ¿no? Limitar el número de parejas es una cuestión bien importante que luego no se alcanza a percibir en este momento, ¿no? Ya cuando más va avanzando la enfermedad o cuando hay situaciones más complicadas. Que no estoy diciendo que no se pueda hacer, ¿no? Solamente se recomienda limitar, ¿no? O sea, que sean lo menos posibles, tanto en el tipo de parejas sexuales diferentes, como el de tener relaciones sexuales con con personas con las que no se conocen, ¿no? Claro, yo creo que ahí pedirles así como el carnet de vacunas, ¿no? Si es de alguna manera ya como algo, pues quizás inevitable, pues bueno, el uso de los preservativos, la higiene personal, creo que también es algo muy importante. El otro punto es de que en el caso de los adolescentes, que pueden estar en una situación como de apresuramiento, de rapidez o de algo espontáneo, ¿no? Y que a lo mejor puede ser que no cuiden demasiado esa parte, ¿no? Decir, sí, tengo aquí ya el preservativo, sí, ya me bañé, ¿no? O sí voy a tener cuidado con lavar mis manos antes de tocar. No, o sea, es que como que eso yo dudaría que sea como algo en lo que se piense justamente en ese momento, ¿no? Sí. Pero es una recomendación, ¿no? A final de cuentas, aquí a lo que vamos también es precisamente una forma de cuidarte, es que
se evite el hacerlo de forma impulsiva, ¿no? Claro, Así como sí. de manera apresurada o solo porque surge la oportunidad en el momento. Claro, sí. Porque Sí, muchos sí. pensarían, no, se aprovechan, ¿no? O sea, qué tonto si no lo haces, ¿no? Pero no se piensa precisamente en los efectos o consecuencias de no hacerlo con higiene, de no utilizar algún preservativo o de no tener cuidado, ¿no? Al hacerlo. Claro, sí, a la larga puede haber complicaciones en ese aspecto y es algo que habíamos comentado en ese programa, de ese capítulo anterior. Hay situaciones que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y que es bien importante tomarlo en cuenta y qué mejor que se pueda hacer planeado, que se pueda hacer más consciente. Creo que es una cuestión que también habla por sí sola y lo importante, pues de también otra vez, ¿no? Los papás que nos estén escuchando o amigos que conozcan a personas que tengan hijos adolescentes, estar constantemente en esta charla, ¿no? En la comunicación. No dejarlo como, que te lo diga el amigo, ¿no? Que te lo diga el internet, que te lo diga la escuela. Yo creo que es bien importante también esa parte, ¿no? Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Alguna última pregunta que te gustaría que le pudiéramos hacer con respecto a estos temas? Pues ahorita, bueno, estaba pensando como en eso mismo de la cuestión de el virus del papiloma humano, ¿no? Por ejemplo, que es el más común. Bueno, esa sería una buena pregunta, ¿no? Primero, confirmar que efectivamente ese sea como el más común, porque aquí ya nos sugiere la pregunta de cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes. Ok. Entonces, podríamos confirmar, ¿no? Ese punto. Y en función de eso, pues bueno, ya podríamos tener una idea de cuál podría ser el método más recomendable, ¿no? Que las enfermedades de transmisión más comunes son el SIDA, sífilis, gonorrea, clamidia y el virus del papiloma humano, ¿no? O sea, sí, también pero otros también son los comunes. Sí, muy de los principales. Y que, pues bueno, si lo vemos de alguna manera, pues el preservativo es el que puede ayudar, ¿no? En gran medida a llegar a prevenir cualquiera de estas enfermedades. Sí, yo creo que todos, ¿no? En ese aspecto son todos. Y luego nos menciona la lista de las 25 enfermedades de transmisión sexual que pueden ser más comunes en el mundo. Bueno, menciona las primeras que ya acabamos de decir, que serían como las principales, y ya después todas las demás, ¿no? O sea, algunas que decimos incluso que ni siquiera habíamos escuchado nunca, ¿no? Pero entre ellas, pues a la sífilis, la candidiasis, la hepatitis, ¿no? Hepatitis B. Hepatitis B. El molusco contagioso. Bueno, hay varias que... Sí, es una lista de 25 la que nos pone. Imagínense, creo ¿no? que ese ejercicio también es bien importante para los papás, ¿saben? O sea, como en el sentido de que, híjole, no sé cómo decírselo a mis hijos, cómo comentarles ese tipo de información. Ajá. A lo mejor esa pregunta sería importante, ¿no? O sea, como cómo hablar con mis hijos sobre la sexualidad, no sé, o sobre la prevención de la sexualidad, de enfermedades sexuales, ¿no? Prevención de embarazo, ¿no? Ándale, prevención de embarazo. ¿Cómo hablar con mis hijos sobre la prevención del embarazo? Pero también luego puedo dar algunas ideas, creo que es algo bien interesante. Uno puede decir, híjole, pues si le pregunto a un amigo, se va a burlar de mí. Si le pregunto a mi propia familia, pues me va a decir que no sé ser papá, no sé, varias cosas. Entonces tiene que ver como con ese aspecto. Sí. Bueno, la respuesta a esta pregunta de como papás, ¿no? ¿Cómo se puede hablar con los hijos sobre la prevención de embarazo y enfermedades de transmisión sexual? Nos dice que es importante hablar con los hijos sobre la prevención de embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Algunos consejos que pueden servirte para hablar con tus hijos sobre estos temas son: piensa con anticipación en lo que quieres decir. Definitivamente, ¿no? Es importante tener la información organizada y pues lo suficientemente clara. Diles, aunque no tengamos toda la información completa, ¿no? Claro, que eso pueda motivar a que investiguemos o le preguntemos a personas que sí conozcan sobre este tema. Diles con sinceridad cómo te sientes. Procura no darles demasiada información de una sola vez. Usa ejemplos para iniciar la conversación. Ahí también puede dificultársele a algunos papás, ¿no? Porque, pues, ejemplos, pues, tal vez los propios personales, ¿no? Y a veces puede ser incómodo hablar de su vida. Ponerse como íntima, ejemplo, ¿no? Claro. O a lo mejor alguna frustración. Habla mientras estén haciendo algo juntos. Pide a otros padres que te den ideas. También puedes hablar con tus hijos sobre qué son las enfermedades de transmisión sexual y cómo prevenirlas. Es importante informarse sobre estas enfermedades y saber cómo se transmiten. Mantenerse informado le servirá al adolescente para protegerse. Eso es lo principal, ¿no? Yo solo agregaría eso, ¿no? O sea, a veces algunos papás pueden pretender querer tener toda la información, ¿no? Y todas las respuestas para sus hijos, cuando pues, también hay que admitir, ¿no? Y aceptar que pues uno no es posible que tenga todas las respuestas, ¿no? A todas las preguntas, y que más bien eso puede ser, como decía antes, un estímulo, una motivación pues para investigar juntos o para acercarse con algún profesional que les pueda ayudar a resolverlos. Sí, fíjate, yo creo que son muy buenos puntos. Creo que aquí más bien depende mucho, como mencionas, de los papás.
porque yo lo he visto mucho en manuales de como escuela para padres, que muchos dicen, es que nadie enseña a ser papá. Es que esos manuales no sirven por completo, no tienen mucha información. Sí los tienen, ¿sabes? Uh-huh. Y sí se puede aprender a ser papás. La cosa es el perfil del papá, ¿no? O sea, ahí dice, muéstrale cómo te sientes, ¿no? Compártele cómo te sientes. ¿Qué le voy a andar yo mostrando a mi hijo? Sí, ya desde ahí ya no funcionó el manual, ¿no? Ya no funcionó el tip. Entonces creo que es algo bien importante que flexibilizarse porque son temas generales. Eso implicaría acercarse entonces con alguien que le pueda brindar una orientación, ¿no? Uh-huh. Una retroalimentación de cómo sí poder hacerlo, ¿no? Claro, sí, buscar como ayuda también creo que es algo muy importante. Lo veíamos en un programa, ¿no? También como en la cuestión donde hacíamos este juego de rol en el que pues tú tenías que decirle a tus hijos ya así como que híjole, pero te voy a llamar para que tú también le digas, ¿no? Para que también me apoyes. Uh-huh. Entendemos que puede ser un tema muy penoso o como vergüenza, ¿no? Por todo lo que nos han instalado en la cultura, pero vuelvo a comentar, es una cuestión que el ser humano va a tener un contacto en algún momento de su vida. Entonces, qué mejor que esté preparado con la información a que no pase un accidente muy grave, ¿no? Tanto cuestiones de muerte como cuestión de alguna enfermedad terminal. Creo que es una cuestión bien importante. A lo mejor nos escuchamos ya de esos adultos regañones, viejitos que se enojan y que ojalá que no nos lleguemos a convertir en esos. Esperemos que no. Bueno, pues ya vamos a finalizar entonces nuestro programa. ¿Qué te pareció esta experiencia de esta segunda vez que tuvimos oportunidad de hacerle preguntas a la inteligencia artificial? No, genial. La verdad es que genial y que se queda aquí como un tipo de cápsula del tiempo, porque estoy bien seguro que comenzando el siguiente año o en algunos meses quizás, nos van a sorprender con más cosas, ¿no? Si de por sí la cuestión de creación de ensayos, de imágenes, que tú le dices una imagen en específico que te sale, quién sabe qué tantas otras cosas nos deparen, ¿no? Y que a lo mejor eso sea como mira, cuando comenzó grabamos algo así y nos decía apenas algunas cositas. Y como psicólogos yo creo que es importante, ¿no? Como profesionales de la salud mental, el poder acercarnos a estas nuevas tecnologías, conocerlas, explorarlas, claro, saber qué información sí es posible que se pueda acceder a través de estas inteligencias y qué otras cosas definitivamente no. Precisamente para poderle brindar una mejor orientación a nuestros propios pacientes, porque algunos nos llegarán a comentar o a decir, es que yo le estuve preguntando a la inteligencia artificial sobre estos temas y esos otros, y nos pueden agarrar en curva, ¿no? Porque nosotros nunca nos hemos metido a explorar ni a conocerla. Por supuesto. Y yo creo que este es un buen ejercicio, precisamente para todos. Conocer los alcances de hasta dónde está la realidad en este momento, de la posibilidad de retroalimentar por parte de las inteligencias y llegar a proyectar en un futuro hasta dónde pudiera llegar y cómo podríamos incluso nosotros como profesionales contribuir a que esa accesibilidad a la información pues pueda ser lo más clara, pero también lo más completa y también adecuada, ¿no? Claro, para las personas que pueden acceder a ellas de forma pública. Sí, por supuesto. Muy bien, pues entonces hasta aquí llegaría nuestro programa del día de hoy. A ustedes les agradecemos, amigas, amigos, que nos hayan acompañado en este capítulo 106 del podcast Hombres al Borde. Los invitamos a que el próximo jueves nos volvamos a reunir a esta misma hora y mientras también les invitamos a compartir este podcast entre sus familiares y amigos para que estén más informados, para propiciar la discusión y reflexión de todos estos temas. Recuerden que estamos transmitiendo a través de nuestras plataformas y nuestras cuentas en YouTube, en Spotify y en Google Podcast, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.